Última hora en el Fútbol Club Barcelona, y es que, como todos sabemos, Hans-Dieter Flick será el próximo entrenador del conjunto blaugrana para la próxima temporada. Y en las últimas horas han sonado dos nombres que podrían llegar a la institución para formar parte del proyecto del entrenador alemán. Como todos sabemos, Hans-Dieter Flick será el próximo entrenador del Fútbol Club Barcelona. Ya se anunció la salida de Xavi Hernández después de lo que fue esta temporada bastante convulsa, donde él mismo había anunciado que se iba a ir. Después Laporta convenció para que se quedase. Después ahora Laporta mismo le tomó la decisión de que se fuese. Y ahora llega Hans-Dieter Flick para tomar las riendas del club. Obviamente con el objetivo de hacerlo competitivo. Después de, como mencionamos, una temporada bastante complicada. Lejos de la liga, perdió en cuartos de Champions, instancia a la que volvió después de mucho tiempo sin llegar a dicha fase, pero que se fue eliminado dando una cara bastante fea contra ese PSG en condición de local. También quedó eliminado de la Copa del Rey, perdió la Supercopa de España, perdió los clásicos contra el Madrid. Entonces la intención de Laporta y compañía es construir un proyecto que vaya más de la mano con Hans-Dieter Flick. Hay que tener en cuenta una cosa que hemos mencionado siempre, y es que Laporta siempre ha querido desde este mandato en el Barça apostar por entrenadores de un estilo alemán. Y eso es lo que está buscando con Hans-Dieter Flick. En fichajes.net tenemos un artículo analizando lo que es la filosofía de juego del entrenador neerlandés, priorizando varias cosas importantes. Su presión y contrapresión, siendo un equipo agresivo, bastante físico, que busca siempre recuperar arriba, pero siempre muy bien organizado para poder cubrir espacios cortos. Ataque posicional, donde vemos que le gusta utilizar laterales largos para poder meter a los extremos por dentro y a partir de ahí tener superioridades en el carril central. Obviamente un pivote que pueda meterse entre centrales, en su época Kimmich, por eso el Barça todavía sigue muy pendiente del alemán. Aquí vemos varias partes de su organización con pelota y obviamente también hay que destacar su ataque por las bandas, donde siempre busca priorizar ese uno para uno con los extremos. Obviamente un nombre que gana mucha fuerza ahí es Lamine Yamal, que es bastante desequilibrante el espacio, pero también tenemos que mencionar el nombre de Rafinha, que posiblemente en este contexto, pasando a jugar por dentro, pero también jugando por fuera, pueda ser una pieza bastante determinante. Pueden leer ese artículo en fichajes.net, donde hablamos un poco acerca de cómo fue sobre todo el Bayern de Hans-Dieter Flick. Pero en las últimas horas, ya para ir con la noticia importante, han comenzado a sonar dos nombres para poder llegar a la institución blaugrana. Lo que serían dos fichajes para que Hans-Dieter Flick tenga piezas que puedan ayudarle en este periodo. Es un jugador, o mejor dicho, son dos jugadores, pero hay uno que quiere como parte de su staff. Vamos a ir paso por paso. Primero vámonos a la noticia del diario AS, donde han confirmado que el Fútbol Club Barcelona busca un ayudante para Hans-Dieter Flick y han contactado con Thiago Alcántara. El club blaugrana quiere a jugadores a punto de acabar su carrera que manejen el alemán y el español y hagan de enlace directo con la plantilla. La Secretaría Técnica ha llamado a Thiago Alcántara, de 33 años, mediocampista que sabemos que jugó en el Barça, jugó en el Bayern, al mismo tiempo está en el Liverpool. Hay que tener en cuenta que va a terminar su vínculo con el conjunto red, no va a renovar y se habla de su salida. Mejor dicho, se manejó la información que posiblemente pudiese regresar para formar parte del equipo del Barça. Teniendo en cuenta que es una opción de mercado, es un jugador que surgió de la Masía y que puede ayudar bastante a Hans-Dieter Flick. Porque hay que tener en cuenta una cosa, tienen relación. Thiago jugó para Flick en ese año donde ganaron el sextete. Esa temporada o esos 6 meses donde estuvo Flick en el Bayern junto a Thiago fue uno de los mejores jugadores del mundo, uno de los mejores mediocampistas del mundo, posiblemente uno de los 3-4 jugadores más importantes de esa UEFA Champions League que ganó el conjunto alemán. Por lo que el regreso de Thiago al Barça para estar otra vez con Flick es una relación que puede ser muy positiva para la institución. Hay que ver si siguen apostando por él como jugador. Según ha podido saber Diario AS, el primer jugador con el que el Barça ha contactado es Thiago Alcántara, que acaba contrato con el Liverpool el 30 de junio y no seguirá en Anfield, pero que apenas tiene 33 años y podría seguir jugando en activo. Y aquí obviamente mencionan lo que dijimos. Thiago jugó a un gran nivel con Flick en el Bayern y se empapó del alemán en sus 7 años en Múnich. Por eso se convierte en una opción. También se habla de jugadores como Javi Martínez, que también conoce bien el alemán, al igual que Bartra, debido a que Javi Martínez jugó en el Bayern y que Bartra jugó en el Borussia Dortmund. Este sería el primero de los fichajes que quiere Flick, un jugador que pueda estar o que haya tenido relación con el Barça o que pueda apoyar al Barça o que haya tenido relación con él y al mismo tiempo que pueda ayudarle a poder comunicarse con la plantilla, que sepa español y sepa alemán. Y Thiago Alcántara es el primer jugador que han contactado. Hay que ver qué pasa con Thiago. ¿Por qué?
puede ser un jugador que hasta pueda ser apetecible para el Barça, pero obviamente si él se baja el contrato. Jugador libre, mediocampista, puede jugar de pivote, acompañado puede formar un muy buen doble pivote. Recordamos que para Hans-Dieter Flick en su momento, Thiago, Goretzka y Kimmich eran los que rotaban en ese pivote. En la final de la Champions, por ejemplo, contra el PSG, jugó Thiago junto a Goretzka y Kimmich lateral derecho. ¿Por qué no ver un Thiago Frenkie de Jong, un Thiago Gavi, dependiendo obviamente de lo que quiera Hans-Dieter Flick para ese doble pivote, teniendo en cuenta, como ya mencionamos en el artículo de análisis, que él naturalmente utiliza el 4-2-3-1 como sistema natural en sus equipos. Pero después de esto hay que hablar del jugador. Hay que hablar del primer futbolista que en las reuniones Hansi Flick, Deco, ha sonado o ha aparecido, siendo un futbolista que justamente podría encajar en el rol que acabamos de mencionar, ese rol en el que podría estar Thiago si regresa a la institución. Obviamente el AS habla como director o como pieza importante del staff de Hans-Dieter Flick, mientras que nosotros estamos hablando de un jugador en este momento. El primer fichaje que habría exigido Hans-Dieter Flick al FC Barcelona. Obviamente para entender esto hay que tener en cuenta que el Barça va a necesitar vender. Va a necesitar salir de piezas que no entran en los planes ahora de Flick para a partir de ahí poder construir una plantilla que se pueda adaptar más a la idea del alemán. Porque obviamente hay que entenderlo. Más allá de que tenga matices parecidos a lo que puede ser una idea del Barça, tener la pelota, dominar en campo rival, presionar alto, obviamente tiene los matices de un entrenador alemán de la escuela alemana que se diferencian bastante de lo que puede ser la escuela española o el juego de posición. Entonces obviamente Flick quiere fichajes. Se habla de la salida de Jong todavía, de Ronald Araujo, que parece que es el nombre más potente que podría irse, para poder fichar un futbolista. Obviamente este llegaría para jugar en zona de volantes. Se habla de Kimmich todavía, pero a día de hoy no se sabe muy bien qué va a pasar con Kimmich. Pero Hans-Dieter Flick tiene otro nombre en la mira. Vamos a hablar de él y la pueden ver la noticia en fichajes.net. El Barça se prepara para una transformación significativa de su plantilla de cara a la próxima temporada, con Hans-Dieter Flick al mando del equipo. La inminente llegada del técnico alemán que sustituirá a Xavi Hernández ha generado grandes expectativas en el Camp Nou. Flick, conocido por su éxito en el Bayern Múnich, ha identificado a Ezequiel Palacios como su primera gran incorporación. Noticia que sale en la cuenta de Twitter, aquí podemos ver la información, como mencionamos, es el primer nombre que ha sonado dentro de las reuniones. Deco, Hans-Dieter Flick, Hansi Flick en la charla mantenida con Deco. Amén de un gran conocimiento de la plantilla, expuso dentro de las posibilidades del club un gran interés por Ezequiel Palacios, un centrocampista del Bayer Leverkusen cuyo pase está valorado en unos 40 millones de euros. Vámonos al perfil de Ezequiel Palacios en Transfermarkt. Su contrato termina en verano de 2028, aquí se maneja tasado en 40 millones de euros, tiene 25 años, parte de la selección argentina, jugador que podemos ir analizando poco a poco, ha jugado en River y nada más en Leverkusen, y obviamente hay que hablar de él. Porque Ezequiel Palacios viene de ser uno de los mejores mediocampistas de toda la Bundesliga, siendo una parte estructural dentro del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, haciendo ese doble pivote con Xhaka. Obviamente hay que hablar que es un poquito de trampa porque el Leverkusen juega con 3 centrales. Al final tener 3 centrales te da mayor posibilidad de que al mediocentro o a un doble pivote les puedas ofrecer un poquito más de libertad. Y al final, si interpretamos quién es el pivote dentro de la estructura de Leverkusen, posiblemente hablemos de Palacios. Aunque Xhaka también es un jugador que puede aparecer ahí. Al final, como mencionamos, es un equipo con 3 centrales, la estructura es muy diferente a un equipo con 2 centrales y 2 laterales. Por lo que no podemos interpretar muy bien quién puede ser el pivote más posicional. Pero Ezequiel Palacios es un futbolista que encaja muy bien dentro de lo que es la idea de Flick. Es un mediocampista que a mi criterio se puede acercar más al rol de Goretzka. Un jugador con más soltura, más llegada, capacidad para presionar, bastante físico en cuanto a poder repetir esfuerzos, doblar esfuerzos, ayudar mucho en defensa, llegar a banda para apoyar. Veo ese rol, obviamente siendo físicamente muy diferente a Goretzka. Obviamente capaz Hans-Dieter Flick necesita o quiera ese jugador. ¿Por qué? Porque posiblemente a día de hoy no conocemos cuál es, más allá de lo que mencionamos, el plan de Flick. Si apuesta por el 4-2-3-1, obviamente apostar por un perfil más físico al lado de un pivote o de un mediocampista más jugón, como puede ser Frenkie de Jong, repito, ayude a esa ausencia del mediocentro. En vez de extrañar tanto a Sergio Busquets, apoyar por un doble pivote que ambos puedan ocupar o hacer lo mismo que hacía Busquets, obviamente cada uno en la faceta del juego. Uno defensivo, otro más ofensivo. Entonces capaz Ezequiel Palacios es el que más encaja dentro de esa necesidad. ¿Qué ocurre? A día de hoy el Bayer Leverkusen no tiene intenciones de vender jugadores importantes. Más allá de que llegue una oferta que pueda convencer al club y a partir de ahí poder negociar y fichar a otros jugadores.
A día de hoy, el único futbolista que podría estar cerca de irse, de los importantes, repito, es Jeremy Frimpong, carrilero derecho. Florian Wirtz se queda, el propio Xhaka se queda. Se habla también de la posible salida de Hincapié, pero Taxova, Kozunu, parece que también se queda, aunque también está sonando bastante para irse al Bayern. Radecki se queda, obviamente parece que Boniface y en compañía la mayoría se van a quedar. Entonces hay que ver si el Arsenal está dispuesto a fichar a Ezequiel Palacios, se da el punto económico para poder hacerlo, es decir, que puedan vender a un jugador y a partir de ahí poder invertir. Hay que ir obviamente a ver si el Bayern lo quiere vender. Después de esto te invitamos a darle me gusta al video, suscribirte al canal y darle a la campanita para que estés atento a todo el contenido que estamos publicando en el canal de YouTube de fichajes.net.